Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Vamos a ver ahora lo que se conoce como el apalancamiento y los márgenes. Vamos a entender cómo se generan préstamos por parte de las comisionistas de bolsa a sus inversionistas activos. Vamos a ver que estos préstamos van a tener algunos instrumentos para mitigar el riesgo conocidos como los márgenes. También vamos a entender por qué los inversionistas tienen un interés de obtener préstamos para hacer inversiones. Y hay diferentes formas de obtener préstamos. Uno de estos es a través de las ventas en corto. Entonces vamos a entender cómo funcionan las ventas en corto y también cómo se calculan los mitigadores de riesgo o los márgenes para este tipo de ventas en corto. Los inversionistas activos van al mercado de valores a través de las comisionistas de bolsa o lo que se conoce en inglés como los brokers. Los inversionistas llevan un capital con el cual van a poder comprar diferentes tipos de activos, pero no quieren limitarse por la cantidad de capital que tienen y por eso están interesados en obtener unas líneas de crédito por parte de las comisionistas de bolsa. Entonces van a obtener lo que se conoce como un margin loan. Las comisionistas de bolsas y los brokers de alguna manera tienen que cubrir los riesgos crediticios y de contraparte de otorgar estos préstamos. ¿Cómo lo hacen? Hay que recordar que el inversionista lleva unos recursos iniciales. Esos recursos iniciales van a ser el soporte de riesgo que tiene el broker y del cual el broker puede tomar esos recursos en caso en que se genere un incumplimiento sobre la deuda del inversionista. Eso es lo que se conoce como una deuda colateralizada. Esos activos que el inversionista tiene dentro de la comisionista van a representar el colateral. Naturalmente, debe haber una relación entre el nivel de deuda que puede obtener un inversionista de su comisionista con los activos que tiene a disposición la comisionista de capturar en caso de que se presente un incumplimiento. Y ahí es donde entramos a la noción del margen. Existen diferentes tipos de margen, lo que se conoce como el margen inicial, que es la cantidad que va a solicitar de activos en relación con la deuda para generar esta línea de crédito, y también va a existir el margen de mantenimiento, que es el valor del margen en cada momento del tiempo. Estos márgenes tienen unos requisitos regulatorios de un valor mínimo. Por ejemplo, este valor mínimo lo puede establecer el regulador como el 50%. Pero también los brokers van a establecer sus indicadores de margen de referencia. Luego de que se obtiene la deuda, todos los días se va a medir el nivel de margen y el broker va a monitorear y exigir algún tipo de colateral adicional en caso de que el margen de mantenimiento esté por debajo del requerimiento de margen que tiene. Y eso es lo que nos lleva a lo que se conoce como un margin call. Un margin call es que si en el mercado se abre y el inversionista está corto en nivel de margen, el broker va a llamar al inversionista para solicitar que le deposite recursos para sostener esa línea de crédito. Aquí tenemos la situación de una inversionista que va a hacer una inversión apalancada. Tiene $3,000, pero va a hacer una compra de 100 acciones, cada una por un precio de $40. Por lo tanto, pide $1,000 a su broker. Dada la cantidad de respaldo que tiene esta operación, el broker va a estar dispuesto a hacerlo porque esto representa un margen del 75%, lo cual le permite respaldar su deuda. Ahora tenemos una situación en que ha aumentado el precio de la acción a $60, lo cual quiere decir que aumenta el respaldo a la deuda
Ahora tenemos un margen del 83%. Esto tiene feliz al broker, le permite mantener esa deuda que tiene. Ahora tenemos una situación donde ha caído el precio de la acción a $14. Esto preocupa al broker porque el respaldo de esa deuda ha caído, el margen es ahora el 29%, y esto va a significar lo que se llama una llamada al margen al inversionista para solicitarle un mayor respaldo de su deuda. Ahora el inversionista se ve obligado a colocar $200 para respaldar ese activo que tiene sobre la deuda y volver a un margen de 38% que ahora es aceptable para el broker para mantener esa deuda y esa posición que tiene. Ahora vamos a explicar cómo se calcula el margen. Entonces suponemos que un inversionista quiere comprar 100 acciones a un precio de $50. Va a llevar a cabo esta operación apalancándose en un préstamo de su broker. La compra tiene un valor de $5,000. Entonces, esos $5,000 van a estar repartidos entre el capital que tenía el inversionista, que son los $3,000, más los $2,000 que pide prestado del broker. Si uno mira una cuenta T muy sintética del inversionista, uno encuentra que va a ser una inversión que tiene como activos en esas acciones que a este precio de mercado, en el momento cero, sus activos valen $5,000, de los cuales tiene una deuda de $2,000. Es básicamente su inversión en estas 100 acciones representa el 60% de lo que él está colocando y está apalancando esa inversión en un 40%. Cuando calculamos el margen es, como vimos anteriormente, nos muestra los activos menos la deuda dividido por el porcentaje, dividido por el valor de los activos. Entonces aquí tendríamos un valor de margen del 60%. Este podría ser el margen inicial que le pide el broker para poder llevar a cabo ese préstamo. Normalmente hay un margen inicial que viene dado por el regulador, hay un valor mínimo, generalmente por encima del 50%, y aquí vemos que de acuerdo a la inversión apalancada que está haciendo el inversionista, está cumpliendo con las condiciones de margen. Ahora, esta inversión la hace teniendo en cuenta una expectativa de retorno con respecto a la valoración de estas acciones. Aquí vamos a suponer que esa expectativa se cumple y que en el momento de venta el precio de la acción es igual a $55. Si si el inversionista estuviera tomando la inversión únicamente con sus recursos, pues básicamente sería este caso, su nivel de apalancamiento es cero, básicamente no tiene ninguna deuda, únicamente está comprando con sus recursos y sus recursos son iguales le permiten comprar las 100 acciones a un precio de 50, tendría un retorno que estaría dado por la diferencia de precios, esa valorización que obtiene de su inversión. Entonces aquí sería, digamos aquí estamos calculando el retorno porcentual que lo podemos calcular sobre la diferencia de precios y nos da el 10%. Nos da exactamente el mismo valor si decidimos calcularlo sobre el valor del portafolio, va a dar ese mismo valor de 10%. Aquí un ajuste aquí a la fórmula. Entonces lo podemos calcular en ambos sentidos. Ahora, como estamos suponiendo un ejercicio de inversión apalancada, mencionamos anteriormente que él va a pedir un préstamo va a pedir un préstamo de 40% de la inversión total. Entonces él solo necesita tener inicialmente $3,000
va a pedir $2,000 del broker y va a ser una inversión de 5,000. Esta inversión se hace solicitando ese préstamo y el broker le va a pedir un pago de interés, una tasa de interés por ese plazo en que va a hacer la operación. Supongamos que es un año, entonces pide prestado el dinero por un año. Sobre ese valor, sobre el valor prestado, debe pagar una tasa de interés. Aquí estamos calculando, esa tasa de interés le pide 3,4% por el periodo y aquí lo estamos calculando cuál sería el valor eh, de intereses a pagar por unidad de acción. Entonces multiplicamos el valor de la acción inicial, ¿sí? Que es $50, multiplicado por el 40%, que es el porcentaje de endeudamiento que representa este 2,000 dividido 5,000, es lo que él está pidiendo prestado, y lo vamos a multiplicar por la tasa de interés. Entonces, ese sería el valor por acción. Y luego podemos calcular el valor del retorno a esa inversión. Entonces, ¿cómo se calcula el valor del retorno a esa inversión apalancada? Tenemos el diferencial de precios, que es lo que recibe al vender las acciones, que es 55 menos 50, son $5. Menos, le quitamos el costo de los intereses pagados, que es 0,68 centavos, y básicamente lo dividimos por el capital invertido. Pero recuerden que el capital invertido, en este caso, para comprar una acción, él solo debió colocar 30 pesos, ¿sí? Que es el 60% de 50, perdón, de $50. Entonces, ese es el punto de referencia del capital invertido. Aquí son 30 versus los 50 si si hubiera realizado la inversión únicamente con sus recursos. Entonces, aquí podemos ver que la tasa de retorno, en este caso, para una inversión apalancada es más alta de si hubiera realizado la inversión únicamente con los recursos que tiene, que le da un 10% y aquí le da un 14%. De nuevo, podemos calcular esa variación sobre los precios individuales de las acciones o el valor de los portafolios y nos da exactamente lo mismo. Una forma de observar también esa tasa de retorno de la inversión apalancada es cogiendo, digamos, cuánto es el porcentaje de la riqueza invertida. Entonces aquí tenemos básicamente que el inversionista está haciendo una inversión de $5,000, pero su riqueza inicial es de $3,000. Entonces, la porción está invirtiendo más de lo que tiene. Entonces, está invirtiendo más del 100% de su riqueza y nos da 167%. Pero ese 67% precisamente viene del nivel de apalancamiento que está haciendo, que está pidiendo $2,000 para aumentar la cantidad de la inversión. Entonces, yo puedo calcular también la tasa de retorno de la inversión apalancada a partir de el retorno que obtiene directo de la inversión, que es ese 10% multiplicado por el 167%, porque eso le permite invertir más de los recursos que le hubiera podido invertir únicamente con su riqueza, más a eso le tiene que restar la tasa de interés que debe pagar al final para cubrir su deuda con el broker. Entonces también podemos calcular, esta es otra forma de ver, de recuperar el valor de la tasa de retorno de la inversión apalancada. Aquí la inversión que hace tiene un retorno positivo en la medida en que el precio de la acción en el momento de venta, que es en el momento 1, aumenta $5. Vamos a ver un ejemplo en donde eso no sucede. Entonces, en este ejemplo es la misma estructura, pero
tuvimos una reducción del precio de la acción a $45. Entonces, primero, lo que vamos aquí tenemos es una tasa de retorno negativa y por lo tanto, eso también tiene una tasa de retorno negativa si solo utiliza su capital del menos 10%. Pero si además de eso apalanca esa inversión, pues básicamente el retorno es mucho más negativo. Entonces esto demuestra un poco el riesgo de apalancamiento, implica sí da posibilidades de ganar más de lo que inicialmente hubiera podido ganar únicamente con sus recursos, pero también puede estar expuesto a una pérdida mucho mayor. Y en este caso la vemos porque si solo hubiera realizado la inversión únicamente con el capital disponible, su pérdida en este caso sería del 10%, pero aquí si decide apalancarse, debe, además de cubrir la pérdida, cubrir los costos de obtener ese préstamo con el broker y por lo tanto su pérdida es de 19%.